bonito, quisiéramos seguir cantando, ¿verdad? Gracias a Dios por esto que nos regala, esto que es exclusivo para su iglesia, para los hijos de Dios. El mundo no puede sentir esto, no puede experimentar esto, solo nosotros lo podemos experimentar. Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestro estudio de la palabra de Dios esta mañana. Y para esta ocasión vamos a estudiar Primera de Corintios, el capítulo 1. Vamos a continuar la sección que el pastor dejó iniciada la vez pasada. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos del 4 al 17. Vamos a irnos a Primera de Corintios. Y vamos a continuar a partir del versículo 4 hasta el 17. A manera de introducción, quiero mencionar que, bueno, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo por allá en los años 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. De esto tenemos evidencia en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 21. Algo de esto comentó el pastor la semana pasada. El versículo 18 narra sobre cómo Pablo llega a Corinto, se encuentra con el principal de la sinagoga. Este principal líder de la iglesia judía en ese tiempo se convierte a su familia, y al convertirse el responsable principal pues, de la sinagoga de ese tiempo, pues muchos que se congregaban ahí se empiezan a convertir. Pablo entonces sigue predicando en la sinagoga. En ese lugar en Corinto se encuentra con Aquila. Recordemos a este hombre, Aquila, y a su esposa Priscila. Ellos venían deportados de Roma, de acuerdo a la historia en ese tiempo, por edicto o veredicto del emperador romano. Sacó una ley en donde ningún judío podía habitar la ciudad de Roma en aquel tiempo, así es que todos los judíos fueron deportados, fueron expulsados de Roma, y entre ellos pues está Aquila y su esposa Priscila, que se encuentran con Pablo en Corinto. En esta ciudad Pablo predica alrededor de año y medio, y bueno, al estar predicando ahí pues se encuentra oposición. Se convierte el principal de la sinagoga, Crispo, se convierte a su familia. Muchos de los congregantes más antiguos no estaban de acuerdo en tener esa transición del judaísmo al evangelio de Jesucristo, y nombran a otro responsable de la sinagoga. Este responsable de la sinagoga quiere denunciar a Pablo. Esa es la narrativa del capítulo 18 de Hechos, y lo lleva ante las autoridades. Afortunadamente el magistrado o el juez de ese tiempo se da cuenta que era algo muy personal el tema con Pablo, que era algo de la temática religiosa de los judíos, y le dijo: si este asunto que traes delante de mí no es algo judicial, no es algo de la ley civil, es algo que yo no puedo juzgar, así es que no puedo tocar este tema, ¿no? A consecuencia de esto, la congregación que estaba apoyando a esta persona, dice la Biblia que lo golpeó porque no lograron su cometido, ¿no? Lo golpearon, no lograron su cometido, y Pablo sale librado de esta y sigue predicando para la gloria de Dios en Corinto. Bueno, ¿qué características tenía la iglesia de Corinto en aquellos tiempos? Pablo venía de predicar de Atenas, si recordamos la predicación pasada. En Atenas, Pablo solo estuvo 2 o 3 días, estuvo muy poco, porque al estar él discutiendo con los intelectuales de Atenas, con los filósofos, no los pudo convencer sobre el Dios que ellos adoraban sin conocerlo, ¿no? Así que, de acuerdo a lo que estamos leyendo, de acuerdo a la narrativa del capítulo 17 de Hechos, nos menciona que Pablo estaba predicándole a los intelectuales de Atenas, y la Biblia nos menciona que ellos, lo único que les importaba en ese tiempo era escuchar algo nuevo. Si alguien enseñaba un tema nuevo, algún método, una enseñanza, algo nuevo que ellos no habían escuchado nunca, eran todo oídos. Así que Pablo empezó a predicarles del evangelio, les hizo interesante sobre el Dios no conocido o al Dios desconocido que adoraban. Pero cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección de los muertos, o de la resurrección de Jesucristo, se empezaron a reír de él. Se empezaron a reír de él, y Pablo se dio cuenta que iba a ser muy difícil convencer a los intelectuales de ese tiempo con el evangelio de Jesucristo, ¿no? Que es por fe. Así que él
Está muy pocos días en Atenas, se viene a Corinto, donde está hasta año y medio predicando el evangelio, ¿no? Pero bueno, entonces Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en aquellos tiempos. Si la comparáramos a tiempos recientes, pudiera ser como, por ejemplo, el Canal de Panamá, porque Corinto estaba ubicada en una zona en donde se unían los dos mares. Entonces, para los barcos de aquel tiempo era más fácil cruzar ese espacio que darle la vuelta a la península de Grecia, pues salía más económico, y aparte esas aguas eran muy problemáticas para navegarlas. Así que esa ciudad pues empezó a enriquecer. Se empezó a enriquecer por los barcos que tenían que cruzar por esa zona. No era un canal, sino que los sacaban del agua y se los llevaban rodando y los pasaban al otro lado del mar, cruzando la ciudad de Corinto. Al ser un lugar obligado de paz, hermanos, esa ciudad se hizo muy rica. Esa ciudad adoraba, había mucho paganismo, adoraban a muchos dioses. La Biblia nos menciona que ellos adoraban a la diosa de la fertilidad. Derivado de esto, pues había un gran servicio pagano en donde la misma iglesia permitía, la iglesia de ellos, ¿no? La iglesia pagana, permitía el ministerio de 1000 prostitutas, que era algo normal, ¿no? Era algo común entre ellos, ellos lo veían como algo normal. Bueno, entonces esa era la condición de la ciudad, como si lo viéramos en estos tiempos, como si fuera Las Vegas, ¿no? Una ciudad de perdición. Pero dentro de esa ciudad tan complicada, el Señor le dijo a Pablo: aquí yo tengo mucha gente, aquí tengo un pueblo muy numeroso. Y Pablo por ello fue que se quedó 1 año y medio, dice la Biblia, estuvo por ahí 18 meses, estuvo predicando el evangelio en Corinto. Entonces Pablo, como parte de su segundo viaje misionero, él estuvo ese tiempo y continúa su viaje hasta Éfeso. Él continúa su viaje misionero en Éfeso, en Turquía, y estando ese tiempo en Éfeso, le llegan noticias y se le escribe una carta a Pablo diciéndole que había problemas en Corinto, la iglesia que él dejó establecida, que había moralidad, que los hermanos de la iglesia estaban algo confundidos, los hermanos necesitaban corrección. Y la Biblia dice en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, vámonos ahí, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11, a manera de contexto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora, Pablo está diciendo en este pasaje que ya les había escrito por carta y está narrando 1 de Corintios. Eso nos enseña, hermanos, que antes de 1 de Corintios, Pablo ya les había enviado una carta. Y estudiando, profundizando en esto, los eruditos dicen que esa carta está perdida, que no se sabe dónde está, qué destino tuvo, quién se la llevó a Corinto, pero aquí Pablo afirma que él ya les había mandado una carta con instrucciones, ¿no? Y al estar describiendo los aspectos que aquí menciona, entonces pues evidentemente Pablo los estaba reprendiendo, ¿no? Pero pues lamentablemente esa carta se perdió, hermano. No se conoce el destino de esta carta, dónde está, quién la tiene, quién la recibió, quién se la llevó, no se sabe, hermano. Pero Pablo está exhortando a la iglesia en esa primera carta previa a 1 de Corintios, y en donde menciona que ni siquiera se junten con las personas que tienen este tipo de características. Y eso es porque la iglesia de Corinto en ese tiempo estaba tolerando esas cosas, hermanos. Sabemos que la ciudad en la que vivían, bueno, pues consentía ciertas cosas, permitía ciertas cosas, como sucede actualmente. Por ejemplo, hermanos, ahorita en algunos países, como por ejemplo en Holanda, la prostitución es legal. El uso de las drogas es legal. Incluso, hermanos, la prostitución es vista como una profesión, porque
las personas que se dedican a eso tienen hasta sindicatos, ¿no? Tienen hasta seguros de retiro, seguros médicos y todos esos servicios como si fuera un empleado normal, ¿no? Entonces, para nosotros, como en nuestra cultura vemos eso y pues tendríamos un choque cultural muy fuerte, ¿no? Sin embargo, los países europeos, los países que se dicen que son altamente industrializados o más avanzados que nosotros, ya toleran todo eso. Otro de los países que tolera eso, hermanos, es Suiza. Suiza es un país muy rico y tolera todo eso también. Bueno, entonces Pablo envía esa carta que no sabemos qué pasó con ella, pero él estando en Éfeso, empieza a recibir noticias. Él recibió reportes de problemas de división en la iglesia que él había establecido. Para ello vamos a ver qué dice Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 11. Ahí Pablo recibe algunas noticias de qué está sucediendo después de la primera carta que envió que está perdida. Dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que Pablo sigue teniendo noticias después de lo que leímos. Llegan otro grupo de personas y le informan, ahora en la iglesia hay contiendas. Hay contiendas en la iglesia, es decir, hay división, están discutiendo a tal grado que la iglesia se está dividiendo. A raíz de eso, hermanos, entonces Pablo escribe la primera carta a los Corintios a raíz de esto. Y esto es porque él se entera qué está pasando. También dice la Biblia que recibió a un grupo de hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Con este versículo, hermano, nosotros entendemos que la iglesia de Éfeso, la iglesia que sí estaba guardando la santidad delante del Señor, le manda una carta a Pablo diciéndole que le ayudara a resolver algunas dudas que tenían ellos sobre, en este caso en particular, sobre el matrimonio. Entonces, a raíz de estas noticias y de estas cartas que le llegan a Pablo, Pablo desde Éfeso escribe la primera carta a los Corintios, lo que conocemos como la primera epístola de Pablo a los Corintios. Así que, hermanos, entonces, a fin de restablecer el orden en la iglesia, Pablo envía a Timoteo hacia Corinto, y eso lo confirma Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver qué dice. Capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que, hermanos, el apóstol manda la carta o escribe la carta, la epístola de Pablo a los Corintios, y junto con ella manda a Timoteo para que las actividades que estaba teniendo la iglesia, las dudas que tenía la iglesia sobre la doctrina, sobre el comportamiento, la influencia del mundo que estaba atacando a la iglesia, pudieran ser atendidas con el ministerio de Timoteo, hermanos. Entonces, en resumidas cuentas, la iglesia de Corinto de aquellos tiempos, hermanos, tenía problemas de moralidad. ¿Qué iglesia ahorita no tiene problemas de moralidad, hermano? Ahorita, en nuestro tiempo. Creo que difícilmente se salvaría alguna, ¿no? La iglesia de Corinto de aquellos tiempos tenía problemas con la doctrina. Era una iglesia joven, tenía 1 año, 2 años cuando todo esto estaba pasando. Evidentemente sucedían cosas en la iglesia que los hermanos se quedaban, ¿y ahora qué hacemos, no? Recordemos la escena cuando Pablo les dice, cuando hablan en lenguas y que hay gente nueva en la iglesia que no sabe nada de esto, mejor cállense, porque la gente va a decir, ¿qué locura es esta, no? Yo recuerdo hace algunos años que la iglesia en la que iba, que era muy pentecostal, ¿no? Que en la iglesia, pues casi todo el mundo hablaba en lengua, ¿no? Y cuando tenía la oportunidad de hablarle a alguien y cuando llegaba el momento de invitarlo a la iglesia, yo le recomendaba otra iglesia mejor, porque dije, entra a mi iglesia, va a decir, no, están locos ustedes, qué locura es esta, no, todo el mundo hablando sin ton ni son, ¿no? En un desorden total.
La iglesia de Corinto en aquel tiempo también tenía problemas de gobierno, hermanos. Es decir, su liderazgo, al no ser un diaconado o un pastorado bien cimentado en la doctrina, bien convencido de lo que era el evangelio, pues tenían dudas, tenían problemas y no tenían un buen gobierno en la iglesia, no tenían esa capacidad de tener gobierno en la iglesia de Dios en aquellos tiempos. La iglesia de Corinto también parecía con los problemas, tenía problemas de dones espirituales. Por lo que vamos a estudiar, vamos a entender que la iglesia tenía dones. La iglesia estaba bendecida por el Señor a pesar de todos los problemas que tenía. Era una iglesia espiritualmente fuerte, era una iglesia bendecida por el Señor, visitada por el Espíritu Santo, pero también le abrían, así como eran fuertes en los dones espirituales, le abrían la puerta al mundo. También tenían problemas de servicio en la iglesia, había problemas de autoridad y una lista larga de problemas que tenía esa iglesia, ¿no? Pues para ello el apóstol Pablo escribe la carta de primero a los Corintios y envía a Timoteo para que apoye a la iglesia. Bueno, hermanos, después de este contexto tan grande, vamos a entrar a nuestro estudio y vamos a iniciar con el capítulo 1, versículo 4, en donde Pablo inicia la carta dándole gracias a Dios. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, qué interesante cómo el apóstol Pablo le empieza dando gracias a Dios por la gran salvación que le da a Corinto. Si Pablo en ese momento está perfectamente enterado de toda la porquería que estaba sucediendo en la iglesia, que estaba siendo influenciada por el mundo. Los corintios, de acuerdo a lo que estamos leyendo, era una iglesia rica, porque aquí dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, Dios los había bendecido en todos los aspectos. La ciudad era una ciudad próspera, por el contexto histórico y cultural entendemos eso. Así que era una iglesia rica, no solamente materialmente hablando, sino también era rica en él, porque dice aquí al final del versículo 5, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra, al mencionar en toda palabra, el apóstol se refiere a que ellos eran personas que tenían facilidad para comunicar el evangelio. Pues en toda palabra se refiere el apóstol que ellos tenían un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios y tenían esa facilidad de comunicar el evangelio. Cuando dice y en toda ciencia, hermano, no se refiere a que los corintios eran científicos, ¿no? Era una palabra común, o más bien el intérprete que le dio a la versión de esta de Reina Valera está interpretando el conocimiento a la palabra ciencia. Si nosotros lo leemos como un ciencia, decimos: ah, caramba, pues que eran astrólogos, eran doctores, investigadores, ¿qué eran? No. Más bien, cuando nosotros nos topamos en la Biblia con la palabra ciencia, el original en griego se refiere a conocimiento, pero en este caso es conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Jesucristo. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos da a entender aquí que el testimonio de Cristo en la vida de los corintios estaba bien desarrollado. Los corintios sabían dónde estaban parados, sabían quién era la roca. Pablo le da gracias a Dios por los dones que hay entre los corintios. Aquí dice: nada os falta en ningún don. Eso nos da a entender que la iglesia de los corintios tenía todos los dones, hermano. Todos los dones los tenían en la iglesia. Todos los hermanos posiblemente tenían algún don, algún tipo de don, algún tipo de manifestación o algún tipo de actividad con los cuales ellos, al desarrollarla, cooperaban en la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo reconoce que los dones no eran el problema en esa iglesia, hermano, sino más bien el problema en la iglesia eran las actitudes y creencias incorrectas que tenían ellos acerca de los dones. Los corintios, los cristianos corintios, hermanos, en verdad eran bendecidos con estos dones espirituales. Sin embargo,
ellos tenían actitudes carnales, hermano, porque se dejaban influenciar por el mundo y lo que sucedía en esa ciudad en ese tiempo. Ahora, con relación a esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión Pablo se refiere, por manifestación de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la segunda venida de Cristo, ya que los creyentes verdaderos en Corinto sabían que este evento estaba por suceder y ellos anhelaban de todo su corazón el regreso de Jesucristo. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, los cristianos corintios de ese tiempo pues tenían igual sus puntos fuertes, así como eran dotados en dones, tenían debilidades. Pablo le da gracias a Dios por todas esas bendiciones que tenía la iglesia de Corinto y expresa la confianza en Dios de que el Señor los iba a fortalecer para que salieran adelante en esos problemas espirituales que tenían. Nuevamente aquí el apóstol vuelve a mencionar el día de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior menciona la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero en esa ocasión hace referencia al día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se referiría, hermanos, el apóstol cuando dice el día de nuestro Señor Jesucristo? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se referiría el apóstol aquí? ¿A qué se refiere, hermano? No. Más bien se estaba refiriendo al rapto de la iglesia o a lo que podría ser la segunda venida. No lo confundamos con lo que comenta el hermano Víctor, que es el día del Señor, que eso es otro aspecto, es otra cosa a la cual se refiere la Biblia. Cuando la Biblia se menciona el día del Señor o menciona el día de la ira, el día de la venganza, aquí la Biblia se refiere a los futuros juicios venideros que vendrán sobre la tierra. Entonces, hermanos, el día de nuestro Señor Jesucristo puede referirse muy bien al rapto de la iglesia o a la segunda venida de Cristo, mientras que el día del Señor se refiere al juicio del Señor que va a venir sobre la tierra, ¿no? Esas son las dos grandes diferencias que hay. Pero bueno, entonces, ¿cómo puede Pablo estar confiado en esta iglesia si tenía tantos problemas? Porque aquí dice, fiel es Dios en el cual fuiste llamados a la comunión. Y dice que Él los va a confirmar hasta el fin. Bueno, entonces Pablo estaba confiado en que el Señor iba a terminar la obra con los corintios, así como nosotros, la iglesia actual, hermano. Estamos llenos de defectos. Algunos podríamos decir que tenemos algunas habilidades, algunas capacidades que Dios nos ha dado, pero también tenemos defectos, ¿no? De igual manera, nosotros sabemos que estamos camino a la perfección. Ningún cristiano en el mundo puede decir que es perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo, pero ninguno de nosotros, ninguna iglesia puede decir que es perfecta. Todos tenemos imperfecciones y estamos confiados en que Dios va a terminar su obra en nosotros, que Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, va a terminar su obra en nosotros para que cuando llegue el momento final del día de nuestro Señor Jesucristo, podamos decir que ahora sí somos perfectos en Él. Bueno, entonces continuamos con el versículo 10. En nuestras Biblias aparece un título que dice, ¿está dividido Cristo? El versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo está entrando a atacar un problema que es la división de la iglesia, ¿no? Él se enteró de que hay divisiones, que había disensiones, es decir, que había puntos de vista por un lado, otro grupito por un lado, otras personas difundiendo otra cosa, y todo esto estaba provocando que la iglesia se empezara a dividir. Por eso dice la exhortación, todos habléis una misma cosa, es decir, sean unidos, estén de acuerdo en una sola cosa. Con la frase una misma cosa, Pablo se está refiriendo a la unidad doctrinal que debe existir en la iglesia.
Estas diferencias doctrinales que existen actualmente han provocado muchas divisiones en las iglesias en nuestros tiempos. Nosotros hemos sido testigos de cuántas divisiones ha habido por temas doctrinales. Esa parece ser la constante en nuestros tiempos modernos. Pues eso mismo estaba sucediendo en Corinto. Eso no es nada nuevo. Ahora, con divisiones, dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿A qué se refiere con divisiones? Bueno, estaban existiendo distintos puntos de vista y estaba habiendo divisiones respecto a temas como, por ejemplo, los predicadores. Unos estaban empezando a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, yo soy de Mangano. Empezaba a haber problemas de inmoralidad. Empezaba a haber divisiones con relación a demandas entre jueces paganos. Y con esto Pablo se estaba refiriendo a que había problemas legales dentro de la iglesia que no tenían nada que ver con la doctrina, ¿no? Y que se estaban yendo a solucionar esos problemas a los juzgados paganos. Es decir, cosas que se pueden solucionar en la iglesia, hermanos, y cosas o problemas que no deberían de suceder en la iglesia porque todos somos uno, estamos unidos. Si hay problemas, hay capacidad de nosotros para confrontarlos, entendernos y resolverlos en el nombre del Señor. Pero estaba habiendo inmadurez en ciertos grupos que se empezaron a demandar entre ellos mismos dentro de la iglesia, hermano. Y este problema, en lugar de solucionarlo a través del diaconado, a través de los líderes espirituales de esa iglesia, a través de los pastores, se estaban yendo ante los magistrados. Entonces, pues ahorita en estos tiempos, imagínate, hermano, que alguien demande a un hermano dentro de la iglesia. Vamos a suponer un caso, ¿no? Resulta que alguien le presta dinero a otro, ¿qué ha sucedido? Una fuerte cantidad. Pasa el tiempo, el hermano le cobra y le dice, no, no te voy a pagar. Se hace vivo, no sé, no le quiere pagar. Y este hermano decide demandar a ese hermano en un juzgado por fraude o por lo que sea, ¿no? Entonces, qué pena, hermanos, o qué vergüenza que, por ejemplo, el sistema judicial se dé cuenta de que los renovados en Cristo estén pasando por este tipo de cosas. Parece que no, hermanos, pero eso está sucediendo. Eso sucede. Algunos pastores en algunas iglesias recomiendan, hermanos, que no se presten dinero entre los hermanos, porque es un problema. Porque luego uno no quiere pagar, el otro ya quiere que le paguen. Y la Biblia recomienda que cuando alguien le presta a alguien, que no le cobra, ¿no, hermanos? Dice que le perdone la deuda, ¿no? Entonces, si yo soy más inteligente y me voy a la palabra de Dios, dice que si alguien me presta algo, esa persona me debe perdonar la deuda. Pues así de ventajosos son algunos hermanos en las iglesias, hermanos. Entonces, por eso algunos pastores dicen, no, por favor, no se presten dinero, porque saben que eso va a originar un problema, ¿no? Otro problema por los cuales se estaba viviendo la iglesia, pues era la cuestión matrimonial. En el capítulo 7 de 1 de Corintios, Pablo aclara esos temas. Después viene otro tema más interesante, que eran la carne ofrecida a los ídolos. En ese tiempo, pues sabíamos que esa ciudad era muy pagana, había mucho sacrificio a ídolos. Esa carne pues no se desperdiciaba, sino que se vendía en las carnicerías. Entonces, pues mucha gente de la iglesia decía, pues ¿cómo me voy a contaminar con carne ofrecida a los ídolos? O muchos de ellos comían esa carne, pero de manera inocente no sabían que había sido sacrificada a esos ídolos. Eso fue un tema de controversia muy grande en ese tiempo, hermanos. Por ese tema la iglesia igual se estaba dividiendo. Pero Pablo les dice que como nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, lo que nosotros pudiéramos comer en nuestra inocencia o en nuestra ignorancia, porque no sabemos de dónde viene esa carne, ya no nos afecta, hermanos, porque nosotros no fuimos partícipes de ese evento y no estamos confesando nada con eso. Estamos comiendo un alimento que fue ofrecido a los ídolos, pero eso a nosotros ya no nos involucra en ese acto de adoración se les ofrecieron a esos ídolos. En tiempos modernos, es muy común, hermanos, que por ejemplo, en los novenarios católicos, después de que alguien fallece, es muy común que esas familias de los deudos, por agradecimiento, ofrezcan una comida. Y algunos cristianos, hermanos, con base a esta referencia bíblica, no comen, hermanos, esa última cena que ofrecen esas familias en agradecimiento, porque consideran que fue algo ofrecido a los ídolos.
Si lo viéramos del punto de vista muy, muy estricto, pudiera ser que tuvieran razón, hermanos, pero Pablo afortunadamente aclara eso, que no es necesario que nosotros estemos preguntando el origen de esa carne, ni tampoco a nosotros nos afecta, ¿no? Entonces, no es necesario caer en ese punto tan religioso, hermanos, vamos a decirlo así, porque es algo que no nos afecta bajo la gracia de Dios. Ahora, si esas familias, hablando de ese problema en donde se nos está ofreciendo de manera atenta una cena en agradecimiento, hermanos, pues ¿por qué no participar de eso, ¿no? De acompañar a esas familias? Afortunadamente, esta epístola que vamos a seguir estudiando mucho más adelante, se nos va a aclarar ese tema de la carne ofrecida a los ídolos en los capítulos 8 al 10. Después, otro problema que estaba sucediendo en la iglesia era la conducta de las mujeres en la iglesia. Y esto era porque al haber tanta división en la iglesia, había mujeres entregadas a la palabra de Dios que estaban convencidas de que estaban sucediendo malas cosas o que la doctrina se estaba torciendo, y estas mujeres estaban empezando a intervenir en el liderazgo de la iglesia. Y Pablo ya hace la recomendación que las mujeres no intervengan, que se callen, dice Pablo. En otras palabras, que ellas no prediquen en la iglesia, hermano. Porque eso es algo, bueno, eso es algo ya que da esa responsabilidad a la palabra de Dios a los hombres. El ministerio de predicar dentro de la iglesia o el liderazgo, las decisiones que se deben de tomar dentro de la iglesia, esa responsabilidad recae dentro de los hombres, porque así lo determinó el Señor. Pero cuando en una congregación el liderazgo de los hombres es débil, hermano, o está perdido, o ese liderazgo está completamente confundido, entonces el Señor sí permite que se levante una mujer a que tome el liderazgo. Eso ya ha sucedido, hermano. Bueno, otros problemas en los cuales la iglesia de Corinto estaba dividida en la cena del Señor. Pablo menciona que estaba tomándose indignamente. Otro de los problemas eran los dones espirituales que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Y por último, en el capítulo 15, el apóstol habla sobre la resurrección. Estos eran los temas principales por los cuales estaba existiendo división dentro de la iglesia de Corinto. Vámonos al versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, aquí ya menciona por los de Cloé. ¿Quién era Cloé, hermanos? Pues al parecer Cloé era una mujer, seguramente era una mujer cristiana, quien tenía intereses de negocios en sus familias, o que tenía empleados, o que tenía familia que viajaban comúnmente entre Éfeso y Corinto. Y dentro de estos viajes, los de Cloé, la familia de Cloé o de sus empleados, traían noticias a Pablo. Por eso dice: he sido informado acerca de ustedes. Es decir, las personas o los empleados o la familia de Cloé traían noticias de Corinto de que había contiendas entre ellos. Pablo estaba entonces escribiendo la carta a los Corintios desde Éfeso, enterándose entre otras personas que le informaban por la gente de Cloé. Pero lo interesante aquí es que se menciona la palabra contiendas. Y aquí, al hablar de contiendas, estamos hablando de palabras mayores, porque la palabra contienda, su original en griego, se refiere a riñas indecorosas. Es decir, que hay un enojo muy corrupto que conducían a divisiones de la iglesia. En otras palabras, hermanos, por estar tratando de aclarar estas dudas o estas diferencias doctrinales, en la iglesia se estaban agarrando a golpes. Estaban llegando a ese grado, pues había riñas indecorosas, estaban peleando entre ellos porque unos reclamaban que tenían la razón y otros reclamaban que tenían la verdad, y se estaba haciendo todo un pleito dentro de la iglesia, ¿no? Y la Biblia menciona que este tipo de cosas, las contiendas, son obras de la carne. Y vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, dice aquí,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia de Corinto tenía contiendas, y la contienda, hermanos, a este grado de llegar a riñas indecorosas, dice Pablo que quienes tienen este tipo de contiendas están fuera del reino de Dios. Veamos ahora qué dice Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Dice el apóstol, pues me temo que cuando llegué no se halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que ha cometido. Nuevamente la palabra contienda aparece en 2 de Corintios. Ahora, hermanos, Pablo está escribiendo 1 de Corintios desde Éfeso, y eso fue derivado de su segundo viaje misionero. Pablo vuelve a ir en un tercer viaje misionero, y después de ese tercer viaje misionero escribe 2 de Corintios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 12:20, la iglesia sigue teniendo los mismos problemas. Sigue pasando lo mismo, es decir, las obras de la carne, ¿no? Sigue pasando lo mismo. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, este conflicto divisionario estaba provocando que en la iglesia unos se sintieran mucho mejores que los otros, porque decían, bueno, yo soy de Pablo, el que fundó la iglesia. Apolos fue un misionero que llegó. Otros decían, yo soy de Cefas. Y otros decían, pues yo soy de Cristo. Decían, yo soy mejor que los que son de Pablo, que los que son de Cefas, o que los que son de Apolos, porque yo soy de Cristo. Bueno, los que son de Pablo decían, estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia, el apóstol Pablo. Somos los que realmente estamos bien con Dios, y todos ustedes están mal. Y los que decían, yo soy de Apolos, los del grupo de Apolos decían, estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y dones espirituales. Es un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. ¿Quién era Apolos, hermanos? Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 18, para tener una idea de quién era este hombre, porque si lo estaban mencionando en esta listita de Pablo, Apolos y Cefas, quiere decir que era un gran hombre de Dios. Vamos a ver entonces quién era Apolos en Hechos, capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bueno, entonces estamos hablando de un personaje que conocía la Escritura, y de acuerdo a lo que estamos leyendo, todavía no conocía la nueva revelación de Jesucristo, ¿no? Conocía que tenía que haber una renovación de acuerdo a la crucifixión de Jesucristo. Y seguramente en este encuentro en Corinto, él se topó con esto en el mensaje de Pablo. Así que, hermanos, entonces sabemos que Apolos era un gran hombre de Dios, un gran conocedor de la Escritura. Y seguramente Apolos bautizó a muchos en esa iglesia. Después otro grupo decía, yo soy Cefas. ¿Quién es Cefas, hermanos? ¿Quién era Cefas? Bueno, entonces estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero entre los apóstoles. Jesús le dio las llaves del reino de los cielos y es nuestro hombre. Somos los que realmente estamos bien con Dios, porque Cefas, hermanos,
era el nombre en arameo de Pedro. Cristo lo llamó en Juan 1, versículo 42. Vamos a verlo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas, que quiere decir Pedro. Así que la palabra Cefas, hermanos, es en arameo, que quiere decir piedra. Porque Pedro, el nombre Pedro sabemos que también es piedra, pero es en griego. La palabra Pedro es piedra, Pedro en griego. Entonces, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros decían, pues yo soy de Pedro. Pero curiosamente, hermanos, Pedro nunca se paró en Corinto. Poquito peor todavía, no, ni lo conocían. Me refiero que físicamente, pues nunca lo habían visto. Sabían quién era, sabían que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Sabían que era un personaje muy importante. Sabían que de él recibió la responsabilidad de Jesucristo, de expandir el evangelio. Pero Pedro nunca estuvo en Corinto, hermano. Y aún así los hermanos de Corinto decían, pues yo soy de Pedro. Yo soy del ministerio de Pedro, decían, ¿no? Y finalmente el otro grupo decía, yo soy de Cristo. Que este era el grupo de Jesús que decían, todos los demás grupos pues son muy carnales porque siguen a hombres. Y en cierta manera tienen razón. Y nosotros estamos siguiendo las pisadas del mismo Jesucristo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Entonces, hermanos, de estos 4 grupos, ¿quiénes tenían la razón? ¿Los que eran de Pablo, los que eran de Apolo, los que eran de Cefas o los que eran de Cristo? Pues ninguno, hermanos, porque los que decían que eran de Cristo estaban humillando a los demás, los estaban menospreciando, y eso no debería ser así, ¿no? Vámonos al versículo 13 del capítulo 1 de Corintios. Versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Reclamando a lo anterior. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo ya está reclamándole a la iglesia, ¿no? De que estaban peleándose por algo muy vano. Esto es debido a que Pablo se estaba dando cuenta que se estaba dividiendo la iglesia, dividir a Jesús en grupos en la iglesia, reclamando al apóstol Pablo sobre por qué estaban poniendo al mismo nivel los hombres como Jesucristo. Él dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? También pudo haber pensado, bueno, ¿acaso los otros personajes como Pedro o como Apolos dieron su vida por ustedes? Pues claro que no, ¿ves? Ninguno de ustedes ha sido bautizado en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro, en el nombre de Apolos, de Cefas. Ustedes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo les empieza a reclamar este tipo de aspectos, aclarándoles pues que no hay otro nombre superior más que el de Jesucristo. El versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Quién era Crispo, hermanos? Bueno, Crispo era el líder de la sinagoga en Corinto. Recordemos que cuando hablábamos en la introducción en el capítulo 18 de Hechos, se menciona que Crispo era el líder de la sinagoga cuando Pablo llegó a Corinto. Pero más adelante, en el relato del capítulo 18, se menciona a otro personaje. Ya no se menciona a Crispo. Y algunos historiadores dicen que lo más probable es que como el líder de la iglesia judía se convierte al cristianismo, lo destituyen de su cargo, le quitan el cargo de líder. Si nos vamos a Hechos capítulo 18, en Hechos capítulo 18, en el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, se convierte el líder de la iglesia judía en ese tiempo y muchos por el liderazgo de este hombre se convierten. Pero más adelante la Biblia nos habla, en el mismo capítulo 18, nos dice de que Pablo es llevado ante los juzgados, pero lo lleva a otra persona que es líder de la iglesia.
En el versículo 17 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. Entonces, eso quiere decir que ahora Crispo ya no es el principal, sino que ahora es Sóstenes. Le golpeaban delante del tribunal. Sóstenes, hermanos, tomó el lugar de Crispo. Sóstenes no era convertido al evangelio todavía, sino fue el reemplazo de Crispo, hermanos. Sóstenes fue quien llevaba denunciado al apóstol Pablo ante los magistrados de ese tiempo. Bueno, entonces, uno de los bautizados fue Crispo, el líder de la iglesia en ese tiempo en Corinto. Otro de los bautizados en Corinto es Gayo. ¿Quién es Gayo, hermanos? Este personaje que se menciona aquí. No he bautizado a nadie más, dice, sino a Crispo y a Gayo. ¿Quién es Gayo? Bueno, tenemos una referencia en Romanos capítulo 16 para ver quién era este personaje. Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos capítulo 16, versículo 23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pero aquí démosle prioridad a la primera parte del versículo. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Con eso entendemos, hermanos, que Gayo era romano y era alguien de opulencia. Dice hospedador mío, eso quiere decir que estaba hospedado con él o de alguna forma le facilitaba el hospedaje a Pablo. El libro de Romanos, nosotros sabemos, hermanos, que fue escrito cuando Pablo estaba en Corinto. Entonces, este hermano Gayo, cuando Pablo le escribe a los romanos, estaba en Corinto y estaba hospedado posiblemente en la casa de Gayo o en algún lugar que le facilitó Gayo. Entonces, Gayo se convierte al evangelio y de acuerdo a lo que estamos leyendo en el versículo 14, el capítulo 1 de Corintios, nos damos cuenta que fue bautizado por Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo solo menciona a estos dos y seguramente bautizó a otras personas? Esto podría explicarse, hermanos, que porque estos dos personajes, tanto Crispo como Gayo, eran personajes muy importantes o muy influyentes en ese tiempo en la sociedad de Corinto. Vámonos al versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Bueno, entonces, en mi nombre, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Esto ya se estaba convirtiendo en un problema, el tema de los bautismos, porque si me bautizaba Pablo, entonces estaban diciendo que yo era de Pablo o yo era de Apolos o era de la persona que lo estaba bautizando, cuando en realidad todos somos de Jesucristo. Pablo dice que bautiza a una familia, la familia de Estéfanas. Pablo llama a esta familia como primicia de Acaya. Eso lo menciona en Primera de Corintios, versículo 16-15. Vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Por lo que está hablando Pablo aquí, nosotros podemos entender que Acaya es algún pueblo muy cercano a Corinto. Dice aquí que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, es decir, que ellos se convirtieron al evangelio, pero no vivían en Corinto, sino que vivían en una especie de un ejido o en una ciudad muy cercana a Corinto. Después dice el apóstol Pablo, de los demás, no me acuerdo si ha bautizado a otra persona. Solo a ellos, dice, no recuerdo. Así que Pablo tenía muy presente a quienes había bautizado en Corinto, pero aquí lo interesante es que Pablo no resalta tanto el bautismo. Y si seguimos leyendo en el versículo 17 del capítulo 1 de Corintios, dice,
Pues no me envió Cristo a bautizar, hermanos, dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para Pablo era muy claro que su misión era predicar el evangelio. Él no le daba tanto énfasis al bautismo. Ahora, la pregunta que nos surge aquí a nosotros, ¿es importante para nosotros en la actualidad el bautismo, hermano? Aquí Pablo dice, en otras palabras, no tengo tanto interés en bautizar, sino predicar. Para nosotros en la actualidad, ¿es importante el bautismo, hermano? Sí, porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, el bautismo no es un requisito para salvación. Es decir, si un cristiano se muere sin bautizarse, eso no quiere decir que va a estar fuera de la gloria de Dios. Y uno de los ejemplos bíblicos es uno de los ladrones que murió al lado de Cristo. Cuando estaban discutiendo, recordemos esa escena, ¿no? Con el Señor en medio, uno de los ladrones malvados le dice, si en verdad eres hijo de Dios, pues bájanos, dice, ¿no? Y el otro le dice, oye, le dice, estás viendo cómo estamos, nosotros estamos pagando nuestro delito. ¿Cómo te atreves a reclamarle a este hombre? Dice. Y esta persona que estaba en agonía le dice al Señor que se acuerde de él cuando él regrese en su reino, ¿no? Y Jesucristo le dice, de hecho le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, esta persona, hermanos, no estaba bautizado, estaba muriéndose, ¿no? Entonces ahí Jesucristo le garantizó que iba a estar con él en el paraíso. Y le garantizó esto porque seguramente el Señor vio que ese ladrón estaba arrepentido. Se dio cuenta de que estaba arrepentido y seguramente por eso, hermano, este hombre está con él en su reino, en el trono de nuestro Señor, ¿no? Está en el cielo con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hay algunas denominaciones, hermanos, que le dan mucho énfasis al bautismo, que la gente se tiene que bautizar porque si no, pierde la salvación. Hay denominaciones que le dan mucho énfasis que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús y que si no estás bautizado en ese nombre, no eres salvo. En ninguna parte de la Biblia menciona eso. En ninguna. No menciona que si no somos bautizados vamos a perder la salvación. Vuelvo a repetir, es importante el bautismo, hermano, porque es una ordenanza de nuestro Señor, pero no es un requisito para salvación. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Es absolutamente bíblico que tenemos que bautizarnos, pero también es absolutamente bíblico que no es un requisito para la salvación. Y esto es, hermanos, porque hay una enseñanza que se llama regeneración bautismal. Y esa, en esencia, es una doctrina que enseña que tienes que ser bautizado para ser salvo. Bueno, continuamos con el versículo 17. El apóstol Pablo dice que él viene a predicar, que él no viene a bautizar. En este pasaje, pues es muy claro pues la prioridad que tiene Pablo. Las personas que Pablo bautizó, estas dos que menciona, y a la familia que bautizó, no necesariamente tenían algún privilegio o alguna ventaja sobre los otros que fueron bautizados. Eso no tenía absolutamente nada que ver quién los bautizó, ¿no? Versículo 17, bueno, estamos con versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, quiero recalcarlo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere con sabiduría de palabras? ¿Cómo predicó entonces Pablo en Corinto? No con sabiduría de palabras. Posiblemente aquí el apóstol Pablo le venía a la memoria la discusión intelectual que tuvo, hermanos, con los atenienses, donde estaban teniendo discusiones con él, y cuando él empezó a tocar el tema de la resurrección, lo empezaron a despreciar y se empezaron a burlar de él. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, Cristo fue a predicar a Corinto desde Atenas, aprendió la lección que tuvo con los grandes filósofos de Atenas, y él predicó la palabra de Dios en Corinto
no con su sabiduría humana, sino con la gracia de Jesucristo, ¿no? Con la sabiduría de Dios, fue con la que predicó en Corinto. Por eso él estuvo año y medio y no solo 2 días como estuvo en Atenas, ¿no? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, aquí Pablo pone muy en claro que es posible predicar el evangelio de tal forma en que se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere, hermano? Esto se refiere que cuando el predicador, hermanos, esté exaltando sus logros, esté exaltando sus viajes, está dando énfasis más a su vida personal, al ministerio que Dios le ha dado, más que a darle el reconocimiento a la gloria a Dios, entonces ahí se está haciendo vana la cruz de Cristo. Porque el predicador o el mensajero está asumiendo el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y esto también, hermanos, es muy común en muchas iglesias. Hay infinidad de iglesias, hermanos, donde lo que diga el pastor es la ley, es la autoridad. Hay denominaciones, hermanos, en donde el pastor, al no tener un conocimiento tan amplio y tan claro de lo que es el evangelio, hace cosas. Y la iglesia, hermanos, pensando que él es la autoridad, que él es el príncipe de la iglesia, en esa iglesia local, el príncipe de la iglesia es Jesucristo, pero la iglesia local como pastor, ordena cosas a la congregación, hermanos, que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Escritura. Por ejemplo, hermanos, es muy común que en las iglesias pentecostales se les invite a los hermanos a que reciban el don de hablar en otras lenguas. Y lo que hace comúnmente el líder es dice, ¿quiénes no han recibido el don de hablar en otras lenguas? Y los hermanos, pues de buen corazón, yo, y empiezan a levantar. Y dicen, pasen al frente. Y los hermanos que hablan en lenguas, hagan una rueda alrededor de los hermanos, agárrense de las manos y empiecen a hablar en lenguas para que los hermanos reciban el don de hablar en otras lenguas. Ese hecho, hermanos, o esa actividad, ¿en qué parte de la Biblia encontramos esa ordenanza? En ninguna, hermano. Y eso es bien común en las iglesias pentecostales. Pero la iglesia lo hace, hermanos, porque la persona que está en autoridad en esa iglesia, el pastor o el líder, lo está diciendo. Entonces, allí es cuando se hace vana la cruz de Cristo, hermanos, porque hay una malinterpretación de la Escritura. E incluso, hermano, es muy común para nosotros como cristianos, cuando conocimos, que se nos invite a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, comúnmente cometimos ese error, y vamos a explicarlo por qué. Porque decimos, tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo para que seas salvo, y lo tienes que recibir en tu corazón. Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor, y tienes que hacer una oración en donde te arrepientes. La Biblia, hermano, no nos instruye a que digamos eso. Y la iglesia enseña, hermanos, que cuando eso se hace, la persona automáticamente es salva. La persona no es salva por aceptar a Jesucristo en el corazón, hermano. La persona es salva cuando se arrepiente. Y cuando manifiesta ese arrepentimiento a través de sus hechos en su vida. Entonces, hermanos, nosotros estábamos haciendo malas cosas. En la Biblia no nos menciona, salvo una parte en Apocalipsis donde dice que le abriremos la puerta del corazón para que Jesucristo entre a cenar con nosotros. Pero no se refiere que cuando estemos compartiendo el evangelio le digamos a la persona, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Eso no viene en la Biblia o está mal interpretado, hermano. Eso es hacer vano otra vez la cruz de Cristo, porque la verdadera transformación viene a través de un arrepentimiento verdadero, hermano. Eso es lo que nosotros debemos predicar, un arrepentimiento genuino. Y de lo demás se va a encargar el Espíritu Santo al manifestarse las buenas obras en las personas, como dice la Biblia, ¿no? Arrepentirse, convertirse, y después de ello viene el trabajo del Espíritu Santo con la manifestación de los hechos de esa persona. Y con ello, hermanos, ya no se hace vana la cruz de Cristo en lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, aquí vamos a terminar nuestra enseñanza y vamos a resumir que nuestra iglesia
actualmente atraviesa por muchas divisiones. Pablo lo escribió. Esto que está narrando esta primera mitad del capítulo 1 de Corintios, son cosas que siguen sucediendo, hermano. Son cosas que se siguen repitiendo, incluso hasta peor todavía en muchos lugares. Está habiendo mucho abuso con la iglesia, mucha mala interpretación de la doctrina. Todos nosotros hemos experimentado, visto, o hemos sido parte de esas cosas, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos aprendiendo y estamos muy seguros ahora de lo que estamos creyendo. Y si alguien viene ahora a compartirnos estas cosas, sabemos que tenemos la herramienta en nuestras manos para decirle a esa persona que está envaneciendo el nombre de Jesucristo y que está en un gran error. Amén, hermano. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por esto que hemos aprendido el día de hoy. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias porque nuestra iglesia no está en disensiones, no está en división. Gracias porque nos estás enseñando el camino correcto. No somos perfectos. No podemos presumir que tenemos al 100% una sana doctrina. Estamos aprendiendo y sabemos que tú nos sigues enseñando, nos sigues ministrando. Gracias porque nos sigues abriendo los ojos. Gracias, Señor, porque seguimos creciendo. Estamos firmes en ti. Estamos creciendo en tu palabra. Gracias porque los pastores que has puesto como líderes de esta iglesia, Señor, están muy conscientes de esto, Señor, de que tu nombre debe ser glorificado y que tu nombre no está siendo envanecido, Señor, a través de la enseñanza que nos dan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por leer a nuestros pastores. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que nos sigas edificando, Señor, y que nos sigas revelando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.